esta arca según las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés, aleluya. Esta se encontraba en un compartimiento o división dentro del tabernáculo que el Señor había mandado a construir. Y este lugar se llamaba el lugar santísimo, aleluya. Ahí es donde se encontraba la presencia del Señor en medio de su pueblo, en el lugar santísimo. Porque sabemos que el tabernáculo estaba dividido en tres partes, lo que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero hoy el Señor quiere que no nos quedemos ni en el atrio ni en el lugar santo, sino que entremos al lugar santísimo de su presencia. Porque ya tenemos acceso libre a entrar a esa presencia, aleluya. En ese momento dado, esa arca estaba separada y solamente el sumo sacerdote era el que tenía el acceso a esa arca. Era el único que podía una vez al año acercarse a la presencia del Señor. Solamente para hacer un sacrificio y entregar y pedir por los pecados de aquel pueblo. Y solamente podía entrar una sola vez. Había una cortina separando un lugar de otro, aleluya. Pero ¿qué contenía esta arca? Esta arca, había algo que había dentro de esa arca, y esa arca contenía tanto los mandamientos como la vara de Aarón y como el maná. Había algo que estas jovencitas que estaban aquí danzando comenzaron una parte a hablar de reverdecerás, que empezaron a hablar un montón de cosas de las que habían dentro del arca. El Señor quiere que hoy tú entiendas que cuando tú estás en la presencia del Señor, tú vas a reverdecer, tú vas a tener sustento. Cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, es la única manera en que tú vas a poder ser sostenido. El Señor va a sostener tu vida en medio de tu proceso, aleluya. Y a través de la presencia del Señor, nosotros vamos a poder entender lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que hoy día, a veces nosotros, la presencia del Señor la tomamos por poco. Y debe ser lo más valioso de nuestra vida. Nuestra vida 24/7 debe estar pegada a la presencia de Dios. Debe ser lo más valioso, escúchame bien, iglesia, lo más preciado que tú tengas en tu vida debe ser la presencia del Señor, aleluya. Esta arca se transportaba, estoy hablando un poco de historia porque es que les quiero mostrar algo. Esta arca se transportaba de una manera específica, porque el Señor había mandado al pueblo del Señor a que la cargaran o transportaran de una manera en particular, y era sobre sus hombros. Sobre sus hombros. Solamente los levitas en aquel momento podían cargar esa arca, esa presencia, con un sumo respeto, con una reverencia y con un temor. No con miedo, sino con temor a la presencia del Señor. Hoy Dios quiere que vuelvas y tomes la presencia de Él sobre tus hombros. Que comiences a entender que tienes que tener la presencia del Señor sobre tu vida. Aleluya. Esta arca representaba la presencia de Dios directamente, como les dije. Era la nube que aparecía sobre aquel lugar. La Biblia dice en uno de sus versículos que era el trono de Jehová. Era el trono de Jehová que moraba en medio del pueblo. El trono de Jehová venía a descender en aquel lugar para tener un trato con el pueblo del Señor. Amén. Para guiar cada uno de sus pasos. Aleluya. Amén, aleluya. Ahora bien, esa era la presencia del Señor en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que ahora, bajo la gracia, bajo el hermoso sacrificio que el Señor hizo por nosotros, tenemos acceso libre a su presencia. No tenemos que estar haciendo lo que ellos hacían, que era limitado el acceso a la presencia. Hoy tú tienes libertad absoluta para entrar a la presencia del Señor. Aleluya. Dios es maravilloso. Yo no sé si tú puedas entender lo que significa verdaderamente estar en la presencia de Dios. Amén, aleluya. Hacerle morada al Señor, aleluya. Yo no puedo entender cómo la gente puede vivir y puede caminar si no tiene la presencia de Dios presente en su casa, en su vida y en todo lo que hace, aleluya. Debemos entender la importancia del Señor cuando Él quiere que hoy nosotros entendamos que debemos habitar en su presencia. Aleluya. Aleluya. Santo eres Dios.
Poderoso es el Señor. Yo no sé si tú entiendes, pero Dios no quiere que seas un visitante. Dios no quiere que seas un visitante en su presencia. Dios no quiere que te quedes en el atrio, como dije, ni en el lugar santo. Él quiere que profundices más. Él quiere que entres más adentro al lugar santísimo, que puedas conectar tu espíritu con el Espíritu Santo de Dios, que comiences a caminar bajo la dirección de su Espíritu Santo, que comiences a entender lo que Él te quiere decir en lo secreto. Es el lugar de volver a donde todo se ha dejado. Hay que volver al encuentro con la presencia de Dios, al peso de gloria que encontrábamos cuando nos íbamos en secreto en nuestro espacio, en nuestra esquina, y buscábamos la intimidad con Dios. Muchos quieren vivir superficialmente en esta vida y no van a poder resistir, pero cuando estamos bajo la presencia de Dios, todo se transforma, todo se cambia. Nuestra vida se ordena debajo de la presencia del Señor. Aleluya. Él guiaba a su pueblo. Dice que todo lo que ellos hacían, cada paso que ellos daban era bajo la presencia del Señor. No se movían si no tenían la presencia de Dios con ellos. El mismo Moisés le dijo: Señor, si tu presencia conmigo no va, no me muevas de aquí. No me muevas. ¿Usted entiende lo que significa la presencia del Señor? Todo paso que tú des en tu caminar debe ser guiado por Él. No des ningún paso. Escúchame bien. Si la presencia del Señor no va delante de ti, si la presencia de Dios no te da la orden de continuar, no lo hagas. Detente y búscale nuevamente al Señor. Ve a la intimidad con Él. ¿Tú sabes qué sucedió en un momento dado en el pueblo de Israel? Ellos perdieron la presencia de Dios en un momento dado. Perdieron la presencia del Señor. Todos sabemos que cuando Elí, el sacerdote Elí o el juez Elí, sus hijos eran los que tenían a cargo el arca y eran los levitas que estaban a cargo de esa presencia. Ellos decidieron ir a la guerra sin la dirección de Dios. ¿Qué hicieron? Perdieron la primera vez. Luego vinieron y pidieron la presencia del Señor, que buscaran el arca para que fuera a la batalla. Dios no estaba hablando, solamente estaban utilizando el arca por un medio de protección, pero tú no puedes utilizar la presencia de Dios a tu conveniencia. La presencia de Dios es la que te dice a ti lo que tienes que hacer. Tú no le dices a la presencia de Dios lo que tienes que hacer. Ella es la que te dice a ti cómo moverte y qué hacer en tu vida. Aleluya. Y esta gente perdió la presencia porque cuando fueron y la llevaron al lugar de la guerra, los filisteos los destruyeron, mataron los hijos de Elí y capturaron el arca, la presencia de Dios. Y para resumir, los filisteos no resistieron la presencia del Señor. Todo el mundo sabe lo que sucedió con ellos. Cómo el Señor empezó a pasar justicia y pasó todo lo que ellos pasaron, los tumores, todas las cosas que pasaron. Hasta el Dios de ellos, Dagón, tuvo que inclinarse delante de la presencia de Dios. Usted entiende el poder que hay en la presencia del Señor. Aleluya. El poder que nosotros hoy día tenemos a nuestro favor. Amén. La herramienta que tú tienes para que te defienda, para que puedas caminar, para que puedas hacer las cosas según su mandato. Aleluya. Y los filisteos tuvieron que devolver el arca del Señor. Y la devolvieron al lugar que llegó. Se llamaba Bet-Semes, creo que, si no me equivoco, que era pueblo del Señor. Y ese pueblo tuvo la irreverencia de atreverse a mirar qué había en el arca. Y murieron un sinnúmero de personas, más de 50, ahora mismo no recuerdo, pero fue un número grande que en ese lugar que el pueblo de Dios pereció por el atrevimiento a la irreverencia de la presencia de Dios. Hay veces que somos irreverentes a la presencia de Dios. Hay veces que hay gente que llega a la casa de Dios y no entiende que la presencia de Dios está en ese lugar. Hay que respetarla, hay que tener temor, hay que tener reverencia delante de la casa del Señor.
No podemos entrar como si no hubiera nadie en este lugar. A la casa que asista, a la iglesia que asista, tú tienes que tener reverencia por la presencia del Señor. Ellos querían ver qué había dentro del arca y perecieron en ese lugar. Luego de ahí pasó a casa de Abinadab porque la pusieron, ¿verdad? Ellos temieron, dice que tuvieron temor y quisieron sacarla de ese lugar. Y llegó hasta casa de Abinadab. Ahí entra Saúl a ser rey en medio de ese pueblo. Y usted sabe que Saúl nunca procuró por esa presencia. Saúl nunca mandó a buscar esa arca. Prefirió tenerla de lejos. Prefirió reinar sin la presencia de Dios. Saúl nunca mandó a buscar esa presencia. Hasta que David llegó. Yo buscaba información y fueron más o menos, usted sabe lo que el pueblo estuvo fuera de esa presencia, alrededor de casi 70 años, sin que la presencia de Dios volviera al pueblo de Israel. David mandó a buscar esa arca, mandó a buscar la presencia del Señor. Amén, aleluya. Pero ¿sabes qué? Yo no sé, este es mi pensar, si fue que David, por la emoción, quiso mandarla a buscar, porque había algo establecido, como ya les dije, una manera establecida para buscar esa presencia y traerla y transportarla. Pero ¿qué sucedió? Que él prefirió montarla en una carreta y en unos bueyes. Y Usa, que era uno de los hijos de Abinadab, no estaba haciendo nada malo en sí, porque lo que quiso fue solamente detener la presencia, que no se cayera de donde iba a luchar. Pero dice que lo que hizo fue un acto irreverente, porque nadie podía tocarla. Y él solamente puso su mano y murió en el lugar. Pero entonces David temió. Y entonces la mandó a casa de Obed-Edom. Y en casa de Obed-Edom hubo algo significativo. Que eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas hoy. Aleluya. Abinadab tuvo esa presencia en su casa y no hay referencia en la palabra de que fue bendecido. A mí en ningún lugar me dice que Abinadab fue bendecido. Solamente me indica que Obed-Edom fue bendecido solamente en 3 meses. Que todo, no algunas cosas, que todo fue bendecido en casa de Obed-Edom. ¿Tú sabes lo que significa Obed-Edom? Obed-Edom significa, dice que Obed-Edom era guardia de portales. ¿Tú sabes lo que significa? Obed-Edom sabía cómo atraer la presencia a su casa. Obed-Edom reconoció quién estaba en su casa. Yo no sé si tú entiendes hoy quién está en este lugar. Yo no sé si tú entiendes hoy que el Señor quiere que habite en tu casa la presencia del Señor. Aleluya. Tú vas a ver cómo el Señor va a abrir puertas. Tú vas a ver cómo el Señor te va a bendecir. Tú vas a ver cómo tu familia va a ser transformada. Tú vas a ver que tus hijos van a volver a la casa. Tú vas a ver todas las peticiones que tú tienes delante del Señor cumplidas cuando tú traigas la presencia de Dios sobre tu vida y sobre tu casa. Aleluya. Por eso Obed-Edom sabía lo que había llegado a su casa. Era portal, él abrió la puerta a la bendición, a la presencia. Era un levita, él sabía cómo tenía que ser la reverencia a la presencia de Dios. Él sabía cómo era la adoración para esa presencia. Él sabía cómo provocar la presencia de Dios sobre su casa. Aleluya. Tenemos que entender lo preciado que es la presencia del Señor. Entonces David escuchó y le dijeron: Obed-Edom ha sido bendecido por la presencia de Dios. Ha sido bendecido. Y ahí el corazón de David volvió
a retomar que quería volver a traer el arca hasta Israel. Aleluya. Pero esta vez dice que lo hizo como mandaba. Esta vez tuvo la reverencia ante la presencia. Dice que cada 6 pasos ellos hacían un sacrificio al Señor, porque entonces había entendido lo que era la importancia, la reverencia a la presencia del Señor. Volvamos a entender cómo debemos nosotros respetar la presencia de Dios. Debemos entender cómo hacer que la presencia de Dios vuelva a nuestra vida. Yo no sé si tú te estás sintiendo, muchas veces sentimos que estamos apagados, que estamos cansados, que no podemos más, pero tú has puesto a pensar dónde está la presencia del Señor, en qué nivel está en tu vida. ¿Qué lugar le estás dando al Señor en tu vida? La presencia del Señor, aleluya. Las cosas no van a ocurrir hasta que tú entiendas que el primer lugar le toca al Señor. Cuando tú entiendas que nuestra adoración debe ser a Él primeramente. Hay cosas que el Señor va a comenzar a hacer cuando tú entiendas la importancia de la presencia de Dios en tu casa. La importancia de su presencia sobre los tuyos. Comienza a declararle, comienza a orar, comienza a enviar palabras sobre tus hijos, sobre tu casa, y comienza a orar y decirle: Señor, yo preparo como la tsunamita preparó el aposento. Yo te preparo aposento hoy para que tú vengas a orar en mi vida. Comienza a abrirle nuevamente las puertas al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Comienza a darle la oportunidad al Señor para que venga a morar sobre tu casa y sobre tu vida. En ese tiempo era en el arca, pero después que el Señor nos dio el acceso libre, porque el velo fue roto, iglesia, el velo fue roto para que entres a su presencia. Tenemos ese libre acceso que nos dio el Señor para poder entrar ante Él. Pero el salmista decía en el Salmo 15:1, decía: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en el monte santo? Aleluya. Aquí podemos ver que el rey David, escucha bien esto, no preguntó a quién le gustaría estar en la presencia de Dios. Porque si yo te pregunto hoy, ¿te gustaría estar en la presencia de Dios? Tú vas a decir definitivamente: sí, quiero estar en la presencia de Dios. Pero él dice aquí: ¿quién habitará? ¿Quién habitará en la presencia de Dios y en el monte santo? Aleluya. Es totalmente diferente. Es tu desear ir a buscar la presencia de Dios de todo corazón. Es tu desear y a ir y decirle: Señor, heme aquí. Posiblemente me he olvidado de buscar tu presencia. Posiblemente no te he dado el lugar que corresponde. Posiblemente no he sacado el tiempo para que tu presencia more conmigo. Pero hoy el Señor quiere que vuelvas a entender y le digas: Señor, ven a morar en mí. Yo te voy a poner aposento. Yo quiero un nuevo encuentro contigo. Yo quiero volver a encontrarme en intimidad contigo. Yo quiero tener esa conexión contigo, Señor. Aleluya. Hoy Dios quiere que volvamos a retomar, porque se ha perdido conectarnos nuevamente con la presencia del Señor. Yo creo que las cosas fueran diferentes en este tiempo. Aunque la Biblia dice que vendrán tiempos difíciles, pero la iglesia del Señor debería entender que aunque vengan tiempos difíciles, si la presencia de Dios está conmigo, nada va a ser imposible. Porque su palabra dice que todo lo podemos en Él. Y más cuando su presencia está en nosotros. Aleluya. Debemos entender la importancia. Dios es nuestro Padre y como hijos podemos acudir a Él en cualquier momento, iglesia. En cualquier momento donde lo dejaste, vuelve y toma tu tiempo de intimidad. Vuelve y saca tu tiempo. La peor excusa que le damos a Dios hoy es: no tengo tiempo. La peor excusa que le damos al Señor es que tengo trabajo. Es que mi horario no me deja. Pero a ti se te olvida que esas cosas te las dio Dios. Y si te las dio Dios, el primer lugar le corresponde a Él. Aleluya.
Debemos volver a acudir a la presencia del Señor. Donde lo dejaste, vuelve y encuéntrate con Él. Si tú me estás pidiendo que estás habitando en su presencia, verdaderamente vivamos habitando en su presencia. Aleluya. Nuestra búsqueda con Él debe ser genuina. Genuina, con humildad y un corazón puro y honesto. Que aquí fallamos muchos. ¿Tú sabes por qué? El sumo sacerdote tenía que limpiarse antes de entrar a la presencia del Señor. Tenía que hacer un ritual, tenía que limpiar su vestidura, tenía que entrar purificado a la presencia de Dios. Y hoy día la santidad, la reverencia e ir puros delante de la presencia del Señor es algo que se ha perdido. A veces pensamos que podemos venir no, tenemos que santificarnos antes de venir a la presencia del Señor. Con corazón puro, humillado delante de Dios. Dios no rechaza ningún corazón que venga contrito y humillado. Él es receptivo y es rápido, va a obedecer a ese corazón humillado delante de su presencia. Pero vengamos en santidad, vengamos puros delante de la presencia de Dios, vengamos que seamos dignos. Él dijo: yo soy santo, y como Él es santo, tenemos que ser santos. Porque Él es santo. Aleluya. No perdamos la reverencia a la presencia de Dios, sino conquistémonos, acerquémonos más a Él. Aleluya. Nuestro Padre no puede resistir a un corazón que le busca en espíritu y en verdad. Cuando tú decides verdaderamente darle al Señor el lugar que le corresponde, Él no va a resistir a esa búsqueda que tú hagas. Aleluya. En 2 Corintios 15:2 dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con Él. Y si le buscares, será hallado de vosotros. Mas si le dejares, Él también os dejará. Usted tiene que buscar la presencia de Dios hoy más que nunca. Su venida se acerca. Y Él viene por un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Sienta el poder de su presencia. El tiempo es corto, iglesia. A mí el tiempo lo único que me indica que Él ya viene por nosotros. Aleluya. Que está más cerca que nunca su venida. Y nos toca estar pegados a su presencia. Aleluya. La mejor forma de provocar su presencia y que venga a morar en nosotros es buscándolo en oración, en adoración, en ruego, en clamor. Vuelvo y le repito: donde tú dejaste ese espacio de búsqueda, vuelve de nuevo. Vuelve a buscar al Señor en intimidad. Nuestro espíritu debe volverse a conectar a su Espíritu Santo. La palabra dice que cuando nosotros llegamos a Él, su Espíritu viene a morar a nosotros. Pero en nosotros está tener esa reverencia y mantener la presencia del Señor en nosotros. Aleluya. En oración, en ruego, en clamor, en intimidad. Aleluya. La palabra dice en Mateo 7:7: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Usted sabe lo que es estar en la presencia del Señor. Cuando tú comienzas a orar y estás ora y no puedes parar porque el Espíritu Santo te ha tomado de una manera que tú no entiendes, pero es el Señor ahí. La nube de gloria comienza a descender cuando tú levantas tu adoración en búsqueda de su presencia. En búsqueda de su presencia. Aleluya. Quiero destacarles algo, porque aquí la importancia de lo que es el Espíritu Santo en nuestra comunión con Dios. Él intercede por nosotros en todo momento, pero el Espíritu Santo habita dentro de quienes le buscan. Lo que les acabo de decir. Y para que esto pueda ser posible, debemos llevar una vida santa según los preceptos establecidos por Dios. ¿Y dónde están esos preceptos? En su palabra. Si tú no tienes una búsqueda de su palabra, se te va a hacer posiblemente imposible entender cómo debes de dirigirte, cómo debes de trabajar, cómo debes de hacer. Esa es la mejor instrucción que tú puedes tener aquí en la tierra.
su palabra, porque es viva y es eficaz, aleluya. Dice que me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Amén, Aleluya. aleluya. Tú sabes que la palabra habitar significa vivir habitualmente en una zona o un lugar determinado. Y tú estás pidiendo habitar en su presencia. Tú estás pidiendo entrar a su zona. Tú estás pidiendo entrar a un lugar determinado. Pero ahí dice que es habitualmente. ¿Tú sabes lo que significa habitualmente? Con frecuencia. Y ahí es que fallamos todo, cuando dejamos de buscar su presencia con frecuencia. Amén, aleluya. Y solamente somos visitantes a su presencia, pero no hacemos habitación a su presencia. Aleluya. Aleluya. Porque entonces no lo hacemos con frecuencia. No buscamos su presencia de continuo. Aleluya. Tenemos que buscar al Señor más que nunca, iglesia. Amén. Tenemos que entender que ya no estamos separados de ella, sino que nos toca hacer un trabajo profundo de búsqueda. Aleluya. Hebreos 10, 19 al 22 dice: así que, hermanos, tienen la libertad para entrar en el lugar santísimo, aleluya, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Amén. Esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Amén. Pero mira lo que dice al final de estos versículos: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo que cuando me acerco el Señor va a venir a mí, porque su presencia va a comenzar a descender donde yo esté, provocando su presencia. Aleluya. Él va a venir porque estoy creyendo. Dice certidumbre con plena certidumbre, es creyendo que Él va a venir. Aleluya. Pero porque estamos con frecuencia buscándolo. Acerquémonos más a Él, aleluya. Acerquémonos más a Él con un corazón sincero y puro delante de su presencia. Tenemos ya ese acceso libre. No nos quedemos, como le dije, fuera, sino entremos al lugar santísimo, aleluya. Aleluya. Deja de ser visitante, comienza a ser una casa para el Espíritu Santo y su presencia, aleluya. Amén. ¿Tú sabes qué? Moisés sabía y entendía lo que era la presencia de Dios. Cuando Moisés subía al monte Sinaí, dice que después que estuvo 40 días en la presencia de Dios, hablando con Dios, dice la palabra. Amén, aleluya. Hablando con Dios. Cuando Él descendió, no descendió igual. Tú estás entendiendo lo que es la presencia de Dios. Cuando Él descendía, Él no volvía igual. Su rostro resplandecía. Amén, Cuando Él aleluya. regresaba de la presencia de Dios, Él venía diferente. Amén. Él venía con resplandor en su rostro, porque la presencia de Dios se hacía presente sobre su vida, aleluya. Amén. Pero Él estaba hablando con Dios, Él subía a hablar con Dios. Amén. Por eso es importante volver a intimar con Dios, volver a hablar con Dios, volver a sacar el tiempo con Dios. Amén, aleluya. Cuando tú pasas tiempo con Dios, tú te ves diferente. Amén. Tu rostro se ve diferente. Aleluya. Tu brillo va a salir. Gloria a Dios. El brillo del resplandor de Dios sobre tu vida va a salir. Amén, aleluya. Va a ser diferente. Y aquellos que te vean, porque a Moisés lo veían y temían. Y tenía que él tapar su rostro. Aleluya. Tapar un poco de la presencia del Señor cuando nosotros tenemos que exhibirla. Pero el pueblo temía. Cuando tú tengas la presencia de Dios, todos van a ver lo que Dios está haciendo en ti. Tú vas a ser reflejo de lo que Dios está haciendo sobre tu vida. Amén. Y hoy día no seamos como el pueblo, sino pidamos de lo que mi hermano tiene. Aleluya. Amén. Díganle al Señor: yo quiero lo que Él tiene. Yo quiero y anhelo la presencia que está sobre Él. Yo anhelo estar en tu presencia
con Dios. Amén. Tu Aleluya. comunicación con Dios ha menguado y hoy Dios quiere que vuelvas a tener comunicación con Él. Que vuelvas a conectarte con su Espíritu Santo. Que tú vuelvas a abrir espacio en tu casa, en tu aposento y le des lugar al Señor. Amén. Para ser como Benedón y Él pueda bendecirte en todas las áreas de tu vida. Aleluya. Amén. Aleluya. Santo. Yo deseo que la presencia del Señor siempre esté conmigo. Amén. Que yo no dé un paso sin que Él me diga, hazlo. Amén. Esto es conocer la presencia de Dios. Aleluya. No podemos ser indiferentes a su presencia. Amén. Tú sabes que debes anhelar cada día de tu vida Amén. Aleluya. la presencia de Dios. Santo. Fui breve. Póngase de pie, iglesia. Cuando yo comencé, llevamos pocos meses pastoreando, pero ya